vamos y no nos vamos. Perdón grande, había unas fallitas. Unos fallos técnicos. Perdón grande, mis hermanos, perdón grande, pero aquí estamos. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Ay, 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 buenas tardes, mis hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos acá con alegría, con gusto, porque ya tenemos a Don Cooper y a Benita, como todos los lunes. Como todos los lunes, bendito Dios, aquí ya estamos con la palabra de Dios. Catalino, Yesenia, Romualdo, vayamos compartiendo este video para que la palabra de Dios llegue a más hermanos en sus hogares. La palabra de Dios está llegando hasta sus hogares, mis hermanos. Vayamos compartiendo este video. Villanueva Arellano, bienvenida. Fernando Luis, bienvenido, bienvenido. Ayúdenos a compartir el video con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras amistades. Qué gusto, qué alegría. Bienvenidas a todas esas mamacitas, a esas mamis que estamos celebrando el mes de mayo, el mes de nuestra Madre María. Y hoy, en nuestro México querido, el 10 de mayo, día de todas las mamis. Bienvenidas, muchas, muchas felicidades para todas las mamás. Ven, ven a mi corazón. Ven, Espíritu Santo, ven. Transforma mi vida con tu amor. Ven y visita mi alma, ven dulce consolador, ven escudriña mi alma. Invitemos a las parejas de la pastoral. Invitemos a las parejas de la pastoral, a los coordinadores. ¿Dónde están esos coordinadores? Por favor, Ven, Espíritu Santo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Dios los bendiga, bendiciones a todas las mamás del mundo entero, donde vayan a ver este video. Que tengan una bonita tarde. Isabel Vidal, buenas noches, felicidades. Cupertina López, bienvenido. Hay que invitar a más parejas a conocer la palabra de Dios. Invitemos a más familias, a más conocidos. No importa que nos bloqueen, pero hay que invitar. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a la clase bíblica.
Estamos aquí como piojos resucitados, pero aquí andamos. Hierba mala nunca muere, gracias a Dios que siempre nos da una oportunidad más. Y aquí estamos, tratando de llevar este mensaje de nuestro Padre Dios, porque es importante que nosotros como sus hijos vayamos conociendo cuál es la voluntad de nuestro Padre, porque Él lo único que quiere es salvarnos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que, hermanos, bienvenidos, y vamos a hacer esa oración al Espíritu Santo para que el Señor nos ayude, nos ilumine y nos dé la gracia de comprender un poquito más de su palabra. Hermanos, buenas tardes. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos llene de su luz, nos llene de toda sabiduría. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, has guiado en este mismo Espíritu, nos hagas amar el bien y buscar de tus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada Familia, Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. amén. Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos. Vamos a continuar. Vamos a comenzar el capítulo 20 porque ya lo habíamos comenzado, pero ya hace como 22 días. Entonces necesitamos volver otra vez a refrescar la memoria. Y vamos a comenzar desde un principio para que nosotros vayamos enrolándonos y así a lo mejor ahí mismo lo terminamos ese capítulo porque no es muy largo, aunque tiene una doctrina tan profunda, tan inmensa, que si nosotros no ponemos la atención en cada uno de los versículos, nos podemos ir perdiendo ese mensaje tan hermoso. Yo le voy a pedir a Romualdo que comience a leer desde el versículo 1. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Ok. Primero, vi un ángel bajando del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una cadena enorme. Esa cadena enorme no es otra cosa más que las oraciones de nosotros los hijos de Dios, las oraciones de los ángeles, las oraciones de los santos y las oraciones de todos aquellos que todavía peregrinando en la tierra estamos orando. Esa es la cadena con la cual el ángel San Miguel ata a Satanás. No puede tener otra cadena si no es esa. Así es que nosotros tenemos que estar pendientes de continuamente estar orando. Y cuando tú no oras, cuando tú no estás poniéndote en la presencia de Dios, esa cadena se va debilitando. Y es por eso que en este tiempo, a pesar de que Satanás está encadenado, todavía puede hacer maldades. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no oramos, no estamos en la presencia de Dios, esa presencia continua que necesitamos para
reforzar esas cadenas con las cuales fue atado Satanás. Y esas cadenas están débiles y puede alargar su mano Satanás y hacer ese daño. Recuerden lo que decíamos en la clase pasada, que a pesar de que Satanás está atado, todavía puede hacernos daño, porque hay una cosa que tiene el ser humano, que es voluntad, libertad, conocimiento y memoria. Y esos 4 elementos hacen que si nosotros libremente, voluntariamente pecamos, lo oramos, entonces Satanás fácilmente nos ataca y fácilmente nos puede ir atrapando en el pecado. Pero debemos de tener esa memoria, para que esa memoria nos recuerde que la oración es la que va engrosando y fortaleciendo esas cadenas con las cuales nosotros atamos a Satanás. Y dice aquí que lo ató por 1000 años. Y habíamos visto que 1000 años no significa 1000 años matemáticos. No es un valor numérico. Este valor es un valor diferente. Es un valor que significa la totalidad de la acción de Dios en el mundo. Y eso es importante que nosotros lo vayamos entendiendo y no nos vayamos a equivocar como lo hace la Torre del Vigía, que dice que 1000 años son 1000 años. Lo mismo los adventistas. Eso no es así. Si eso fuera así, ya desde cuándo el mundo se hubiera acabado. No, porque ya los 1000 años ya pasaron y pasaron otros 1000. Entonces, y el mundo sigue aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que han entendido mal las escrituras. El número 1000 significa la totalidad, pero en el tiempo de Dios. La totalidad del tiempo para la humanidad. Dios no tiene tiempo. Dios está en la eternidad, en el infinito. Y 1000 años, para Dios es más. Yo le voy a pedir a Romualdo que busque 2 de San Pedro 3:8. Y vamos a ir desglosando todo esto para que vayamos entendiendo el lenguaje de Dios y no el lenguaje humano, en el cual mucha gente se enfrasca diciendo que, por ejemplo, cuando llegó el año 1000, todo el mundo ya se va a acabar porque ya llegó el milenio. Y aquí dice que por 1000 años, entonces ya se va a acabar. No es así. 1000 años para Dios no tiene un valor numérico como en nosotros, ni aritmético, ni geométrico, ni matemático, sino que 1000 años para Dios es la totalidad del tiempo que la humanidad va a vivir hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que le está dando esa oportunidad de conversión. Por eso, si se acuerdan, cuando vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19, es puro llamado a la conversión, y nosotros necios, ¿verdad?, aflojando esas cadenas de Satanás. Vamos a ver qué significan 1000 años para Dios en su mentalidad. Esto está en 2 de Pedro 3:8. No olviden, hermanos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Aquí está. No es que sean 1000 años, es como 1000 años. Un día es como 1000 años. Y en realidad, ¿cuántos días llevamos si tomamos ese valor numérico? Llevamos 2 días, apenas. Porque ¿cuántos años llevamos después de Jesucristo? 2000. Y si 1000 años son como un día, llevamos dos días. Entonces Jesucristo, ni Dios, va a venir a terminar con esta humanidad en 2 días. No, Él le está dando más oportunidades. Apocalipsis lo único que está haciendo es dándonos cuenta de la historia de la humanidad y cómo va a terminar. Pero el tiempo es de Dios, no es de nadie más. Si ustedes se fijan, en ninguna ocasión la iglesia ha dicho 1000 años ya se terminaron y ahora estamos esperando a que esto termine. No, la iglesia católica es la dueña de la Biblia, es la que la escribió,
es la que la recopiló, es la que la hizo. ¿Quién es el que sabe de la Biblia? La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, no cualquier otra iglesia. Porque otra iglesia, ¿qué sabe de la Biblia? Es más, por ejemplo, todo el protestantismo utiliza una Biblia y no se da cuenta que esa Biblia no es de ellos. Esa Biblia es de la Iglesia Católica. Y sin embargo, dicen que la Iglesia Católica es la ramera, la prostituta. Entonces, ¿cómo esa Biblia dicen ellos que es palabra de Dios? Por favor, hay que tener sentido común, ¿verdad? Y todas las Biblias dicen que fueron a los originales mentirosos. No existen originales. Ya no existen originales de la Biblia. Existen copia de 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 copia. Así que originales no existen. Existen algunos, pero que apenas se descubrieron y se están interpretando, y resulta que esa escritura nueva, por ejemplo Isaías, que se descubrió en 1948, es exactamente igualito como lo tiene nuestra Biblia. Y varios escritos más, aunque sean fraccionarios, se está descubriendo que la Biblia tiene razón, está exactamente escrita como estuvo en aquellos originales. Así es que 1000 años no significa contando 1, 2, 3, ya llegamos a 1000. No, eso sería algo ilógico, algo tonto, algo fantasioso. No, 1000 años son en la mente de Dios una infinidad de tiempo. Y ahorita, si tomamos ese lenguaje, llevamos 2 días después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Y yo no creo que Jesucristo al tercer día vaya a venir. Claro que Él puede venir, pero yo no lo creo. ¿Por qué? Porque todavía las condiciones no están dadas. Los testigos de Jehová andan diciendo que en 1914 allí fue el comienzo del fin. Y ya no estamos esperando el Armagedón. Por favor, esa es una fantasía. Eso es algo totalmente ilógico que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque las guerras siempre ha habido nación contra nación, pueblo contra pueblo, reino contra reino. Y dicen que porque en 1914 fue la Segunda Guerra Mundial, entonces de allí comienza el fin. ¿Y entonces la Segunda Guerra Mundial qué fue? No, es algo ilógico. Y si ustedes se fijan, bueno, vamos a hablar un poquito al final de todas esas fantasías de los testigos de Jehová, de los adventistas, que están acabando el mundo. Y estaba yo investigando en los documentos propios de la Torre del Vigía, porque han de saber que mi familia, la gran mayoría es testigo de Jehová, así que los conozco como la palma de mi mano. Los parientes y familia de mi esposa, todos son testigos de Jehová, y los conozco como la palma de la mano. ¿Por qué? Porque ellos libro tras libro, tras libro, tras libro me están dando. Y gracias a Dios, a esos libros que me han dado, yo me he investigado y he ido a las fuentes y se da uno cuenta que son unas tonterías. Hay un libro supuestamente grandiosísimo, lo que verdaderamente enseña la Biblia. Dios mío, es algo para dar risa. Y no para dar risa, para dar coraje y desbaratar esa enseñanza. ¿Por qué? Porque es una enseñanza totalmente ilógica, totalmente que no concuerda con la Biblia. Es antibíblico todo lo que está enseñando tanto el adventismo como los testigos de Jehová, y todo el protestantismo está totalmente fuera de la mística que San Juan, es decir, no San Juan, sino Jesucristo a través de San Juan nos está revelando. Y yo le creo a Jesucristo, yo no lo creo a José Smith, ni le creo a Carlos Russell, ni le creo a ¿cómo se llama? A Gloria Miller, ni a Elena de White. Yo no les creo. ¿Por qué? Tienen, el más viejo tiene 200 años, van a cumplir 200 años los adventistas. Los testigos de Jehová en 1874, o sea, todavía no tienen ni 150 años, y tienen 10 profecías que fueron una farsa, una mentira, un engaño, una burla para el cristianismo, y sobre todo para los testigos de Jehová. Mi respeto para los testigos de Jehová, que ellos buscan a Dios con el corazón. Ellos creen están en la verdad. Aquí, quien es malvado es la Torre del Vigía. ¿Y quién es la Torre del Vigía?
Esos ancianos que se llaman sabios, que ni siquiera la cara dan, porque dicen que solamente la gloria es para Jehová. Mentirosos, porque les daría vergüenza tener una Biblia que ellos le llaman Biblia y que están disque traducidas de los originales. Por favor, si ellos mismos van al menos a las copias que existen en el internet y lo van comparando, se van a dar cuenta de todas esas retorcidas que la Torre de Vigía le ha estado dando primero para acabar con toda la enseñanza bíblica. Primero, la divinidad de Jesucristo, la divinidad del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que dicen que es un invento de la Iglesia Católica. Oh, Dios mío, no saben ni la blasfemia en la que están cayendo cuando dicen eso. El infierno no existe, el purgatorio no existe. Entonces Jesucristo viene a pasar como un mentiroso. Y eso no puede ser posible. Que nos vamos a quedar en esta tierra mentirosos. Vamos a leer allí mismo. Vamos a seguir. Allí mismo. En 2 San Pedro, voy a seguirlo más adelante. Y vamos a ver lo que va a pasar con su tierra, donde ellos se quieren quedar reinando para siempre. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Llegará el día del Señor como hace un ladrón. Ahí está. Primero, nadie sabe. Y los testigos de Jehová se han atrevido a decir que el fin del mundo ya está aquí. Y habían hecho una promesa en 1960 de no volver a decir que se iba a acabar el mundo, porque ellos mismos reconocieron que esas gentes que profetizaron no tenían la asistencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo van a tener si no creen en Él? Y en 1968 volvieron a profetizar que para el 75 venía el fin del mundo. Y yo recuerdo en aquel entonces, y mucha gente andaba espantada, y a mí me daba risa. ¿Por qué? Porque yo me conocía la literatura de los testigos de Jehová, y yo sabía que eran unos farsantes, unos mentirosos, unos diabólicos. Esa es la verdad. Entonces, el día del Señor va a venir cuando menos lo esperemos, como un ladrón. Ni cuenta nos vamos a dar. Y entonces los ciegos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. ¿Cómo dice? Entonces los ciegos se desarmarán entre un ruido ensordecedor. Los cielos. Los cielos se desarmarán en un ruido ensordecedor. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Ok, yo no quiero consumirme aquí en esta tierra. Todo lo que hay en esta tierra se consumirá por el fuego. ¿Qué va a quedar de la tierra? Nada. Viva para siempre feliz aquí en esta tierra. Oh, Dios mío, mira lo que está quedando con esa tierra. Se desarmará y será fundida en sus elementos por el calor. ¿Qué más? Todo lo que hay en ella se consumirá. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Ok. Si el universo tan grande, tan potente, que ni siquiera le vemos el fin, va a terminar así, ¿qué seremos nosotros que somos nada? Ni siquiera somos una florecilla que nació al amanecer y ya para las 10, 11 ya no hay nada. ¿Qué somos? No somos nada, somos polvo. Y somos tierra también, somos parte del universo, y también nuestro cuerpo va a quedar ahí tendido. Entonces tenemos que tener un poquito de sentido común y meternos en la mística y la mentalidad de Dios, no en la mentalidad de la Torre de Vigía o del adventismo o de cualquier otra creencia. No, tenemos que creerle a la palabra de Dios, tenemos que abrir los ojos de la fe, los ojos del corazón. ¿Qué más dice? Mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los elementos se derretirán por el calor. Mas nosotros esperamos aún la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Ok. Fíjense nada más, qué clara es la palabra de Dios. El primer Papa, San Pedro, dando esa catequesis del fin del mundo. La tierra no va a quedar absolutamente nada. La nueva tierra y el nuevo cielo
es la patria celestial. Esa es la patria celestial. No es que va Dios a renovar esta tierra, no, esta tierra se va a acabar. Va a quedar hecha nada. Y la patria celestial es la única que va a quedar. Cielos nuevos, tierra nueva. Porque no está hablando de la tierra. La tierra allí va a quedar. Los cielos nuevos y las tierras nuevas son aquellas. Así como el pueblo que salió de Egipto tenía una promesa de ir y entrar en la tierra prometida, pero esa era figura, como lo dice la Escritura, era figura de lo que había de venir. Ahora, la tierra prometida que nosotros estamos esperando no es esa tierra, es otra tierra. ¿Cuál? La patria celestial. Recuerden que dice la Escritura, nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Yo sé que esto para los oídos de los testigos de Jehová es como lumbre que les está cayendo, pero bueno, eso es lo que ellos han optado por ignorancia. Pero si se fijan en lo que dice la palabra de Dios, a quien debemos de creer, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y si somos ciudadanos del cielo, pongamos nuestra vista allá. Veamos Colosenses 3, veamos la 1 Corintios, 2 Corintios, veamos Romanos. Oh Dios mío, qué mensaje tan profundo nos está dando, diciendo que nosotros no debemos de mirar las cosas de este mundo, ni esperar nada de él. Nosotros, de mi propio Jesucristo dice, Padre, te ruego por estos, están en el mundo, pero no son del mundo. Y te ruego para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que donde yo esté, también estén ellos. Y dice San Juan 14, me voy, pero no se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Me voy a prepararles una, y cuando esté lista vendré por ustedes. Y no está hablando del fin del mundo, está hablando de cuando termine la morada que tú vas a habitar. Como dice 2 Corintios 5, la morada que tú vas a habitar. Cuando esté lista, Cristo vendrá por ti y te llevará. Ese es el rapto verdadero, el rapto bíblico, no el rapto fantasioso que están inventando las sectas protestantes. Ese rapto es una mentira, es una falsedad. El rapto es verdadero. ¿Verdad? Lo tenemos en 2 Tesalonicenses, pero Cristo nos dice de qué manera. Me voy, les preparo una morada a cada uno de ustedes, y cuando esté terminada vengo por ustedes. Y dice San Pablo en 2 Corintios 5, cuando se desarme nuestra tienda, es decir, nuestro cuerpo, allí se acabó todo y nos vamos a morar en esa habitación hecha no por manos humanas, sino por la mano de Cristo. Bueno, vamos a seguirle en el versículo 3. Yo creo que San Pedro nos dio una buena cátedra de lo que va a ser el fin del mundo. Y es más, el capítulo 14, donde, no recuerdo, pero dice, si Josué los hubiera llevado al descanso definitivo, dice, Dios no hubiera fijado otro día de descanso. Es decir, estamos esperando y entrar a la tierra definitiva, no a la tierra que llevó Josué al pueblo de Israel. No, nosotros estamos esperando otra tierra, que es la patria celestial. Y tenemos otro día de descanso. ¿Cuál es? Nosotros ya tenemos el domingo, porque ellos tenían el sábado, pero ese es para los judíos, porque ellos tenían que entrar en esa tierra prometida, descansar el sábado, aunque este mandamiento viene desde el Génesis, pero el dueño de la ley la puede cambiar, y Jesucristo, el dueño de la ley, la cambió. Así es que ahora, como dice Gálatas 3, la ley era solamente hasta que llegara Jesucristo. Una vez que llegó Jesucristo, se acabó. Ahora reina la ley de Cristo. Por eso dice Jesucristo, el que guarde mis mandamientos, ese es mi verdadero discípulo. El que guarde mis mandamientos. No dice que guarde los mandamientos de Moisés, no, mis mandamientos. Bueno,
Vamos a seguir ahora en el versículo 3 del capítulo 20. Vamos a ir intercalando la palabra de Dios para que nos vaya iluminando lo que significa este capítulo 20. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sus sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Ok. ¿Cuándo van a pasar esos 1000 años? Hasta que venga Jesucristo. Después se le va a dar una oportunidad a Satanás que salga a combatir contra el ejército de Cristo, contra el ejército de Dios. Pero quizás nosotros ya no estamos aquí, quizás, pero ¿qué importa si estamos o no estamos? Lo importante es esto, que 1000 años es hasta que venga Jesucristo y allí enseguida Satanás será soltado por un corto tiempo para que haga sus estragos a diestra y siniestra. Como dice aquí, a Og y Magog, es decir, del norte al sur, del este al oeste, y que haga lo que él pueda para ver si puede ganar. Pero en realidad, recuerden que ya está vencido. Recuerden el capítulo 12, del versículo 7 en adelante. Ya está vencido Satanás. Pero se le va a dar la oportunidad todavía para que demuestre si de verdad el reino que él pretende instalar en esta tierra es verdadero. Vamos adelante. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. También vi unos tronos y sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Ok, vi unos tronos. Esos tronos son de aquellos que tienen autoridad para juzgar a todas las naciones. Y dice aquí que vio las almas de aquellos que habían sido martirizados y degollados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Eso nos indica que cuando una persona muere, queda el cuerpo aquí, como dice Eclesiastés 12:7. El cuerpo va al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios, porque de él vino, y lo que es de Dios no muere. Entonces, aquí está dando esa enseñanza, recalcando, remarcando esa enseñanza de Eclesiastés 12, donde dice que vi las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Todos aquellos, miren, por ejemplo, ustedes saben que el año pasado los árabes en Medio Oriente les cortaban la cabeza y había 50, 60 muertos tirados por el campo, y ellos les cortaban la cabeza y se ponían a jugar fútbol con las cabezas. ¿Qué pasa con esas almas de esos degollados? Por el testimonio que dieron de Jesucristo, están en la presencia de Dios. No, es más, yo tenía un concuño que decía: ¿cuándo has visto las almas brincoteando de tumba en tumba? Tonto, por favor. ¿Qué cosa más estúpida, verdad? No, el alma ya no está allí. Ahí está el cuerpo y el alma mortal. Porque han de saber que tenemos dos almas. Tenemos el alma que concuerda igualmente con los animales, pero tenemos un alma que no tienen los animales. Es el alma espiritual, que nosotros llamamos espíritu. Y esto lo podemos comprobar donde más. Busquen Levítico, creo que es 18. Levítico 18, creo. Ahí es donde encontramos, déjenme ver, en Levítico 18, Levítico es uno de los 5 primeros libros del Pentateuco, y allí nos vamos a dar cuenta que tenemos dos almas. Levítico 18, creo que es el versículo 12 o algo así. ¿No tendrás relaciones con la hermana? No, el versículo 12. Es el 12. Ah, Levítico. No jurarán en falso por mi nombre. Déjenme ver. No crean que yo soy una enciclopedia. Todo se me va también, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a encontrar, porque es necesario que nosotros entendamos y vayamos comprendiendo exactamente lo que Dios nos enseña.
Porque si nosotros no entendemos las Escrituras y no hacemos ese rompecabezas y lo vamos llevando, lo vamos armando, pues definitivamente no estamos. Es 17, perdón. Levítico 17, versículo 11. Vamos a leer desde el 10 para que agarremos la onda. Dice, si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes, dice, come cualquier clase de sangre. Sí, Levítico 17, 11. Sí, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente está en la sangre. Estamos hablando del alma mortal, del alma que le corresponde al perro, al gato, al burro, a la mula, y a nosotros también. Pero fíjense, dice, porque el alma de todo ser viviente está en la sangre. Y claro, si alguien se desangra, se muere. Dice, y yo les di la sangre para que la lleven al altar. Dios nos dio la sangre para ofrecer el sacrificio. Por eso Jesucristo vino a ofrecer su sangre en sacrificio, para rescatar nuestras almas. Y fíjense lo que dice aquí. Les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas. No dice de su alma, de sus almas. ¿Cuáles? Cuando Cristo derrama su sangre por el rescate de nuestras almas, se va a salvar el alma mortal, que es el alma que está en nuestra sangre, y también el alma espiritual. Entonces dice, para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. ¿Se fijan? Pero tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener sentido común y entrar en la mentalidad de Dios, no en la mentalidad de un loco que salió por ahí diciendo que esto es así. No, tenemos que ir buscando lo que dice Dios, no lo que dice fulano, sutano, mangano o mi organización. No, eso no tiene sentido. Pues nosotros tenemos dos almas, igual que Jesucristo tiene dos almas. Él tenía el alma mortal, porque Él murió, pero murió su alma mortal. Y si no recuerden lo que dice San Pedro, que Jesucristo, mientras estuvo los 3 días en el sepulcro, fue a predicar a los espíritus encarcelados por la muerte, que en tiempo de Noé no habían creído. Entonces, ¿cuál alma fue la que fue a predicar? ¿El alma mortal? No, el alma mortal estaba en el sepulcro, pero el alma espiritual, esa estaba predicando. Y el más, ese es en San Pedro. Vamos a ver si lo encontramos. Ahorita vemos. Es segunda San Pedro, creo. Segunda de San Pedro. No, va a ser primera de San Pedro. Dice, es mejor sufrir, perdón. El 19. El 19. ¿Es de qué? 3.19. 3.19. Primera de Pedro 3.19. Primera de Pedro 3.19. Fíjese lo que dice, Primera de Pedro 3.19. Entonces, bueno, vamos a leerlo. Sí, está largo bien, ¿verdad? Es mejor sufrir por bla, 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 bla. Pues Cristo siendo aquí está, desde el 18. Pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios. Es decir, Él ofreció su alma para rescate de nuestras almas. Por eso dice que Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por el injusto, para llevarnos a Dios, no para que vivamos en la tierra. Entendamos lo que dice la Escritura. Dice, murió en su carne, es decir, en su alma mortal, y luego resucitó por el Espíritu. Entonces, el Espíritu no resucitó, el Espíritu andaba predicando, pero el alma mortal que estaba muerta en el sepulcro
Luego resucitó por la fuerza del Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron en el arca y se salvaron a través del agua. ¿Ustedes reconocen en esto? La figura del bautismo, es decir, ahorita vamos, esto es importante, se lo voy a leer, no se los iba a leer, pero se lo voy a leer porque el bautismo ahorita nos va a decir qué es y qué significado tiene. Ahorita mismo allí en Apocalipsis 20, fíjense, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. ¿Quién es quien nos salva? Cristo, ¿a través de qué? Del bautismo. Pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Se fijan? Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. Y nos está esperando allá. Entonces, estamos armando la doctrina del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vamos a seguirle un poquito más adelante, a ver qué nos dice. Vi a todos los que habían adorado a la bestia. Vi todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ok. Todo aquel que no sigue a Cristo Jesús, sigue a la bestia, a Satanás. Y esa marca que lleva o en la frente o en la mano, ¿por qué en la frente? Sus pensamientos, ¿verdad? Porque no es una marca que tú vas a mirar, sino los pensamientos. Esa es la marca de Satanás. Tú piensas como Satanás, piensas perversamente, piensas egoístamente. Esa es la marca de Satanás. ¿Y por qué en la mano? Lo que piensas lo ejecutas con tu mano, ¿o no? Esa es la marca de Satanás. Cuando tu inteligencia, tu voluntad, tu libertad, tu memoria y todas las facultades de tu alma están enfocadas en las obras de Satanás, en la lujuria, en la mentira, en el pecado, en el robo, en el engaño, en todo eso, estás teniendo esa marca de Satanás en tu mente y en tu mano, porque tu mano está ejecutando las obras que tu mente te dicta, y tu mente hace lo que tu padre, el diablo, te ordena. Y eso lo vemos en San Juan 8:44. Vamos a ver ahí San Juan, voy a pedir a mi compadre que lo busque por allí, Juan 8:44, para que veamos en dónde está la marca verdadera de Satanás. No es que estemos pensando que nos van a errar como las vacas, ¿verdad? No, es algo diferente. San Juan 8:44 al 47. Ahí está cómo esa marca de Satanás se está revelando en nuestra mente y en nuestras acciones. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Oh, Dios mío. Tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio. ¿A qué vino Satanás? A mentir, a engañar y a matar. Porque la verdad no está en él. Porque es un falso, es un mentiroso, un sinvergüenza desde el principio. Engañó a Eva, engañó a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles del cielo. Los engañó con falsas promesas. Y no se ha mantenido en la verdad. Nunca se mantuvo en la verdad. Dice el profeta Isaías y el profeta Ezequiel que un tiempo anduvo en la verdad, pero no se mantuvo. Y allí fue cuando se convirtió ese ángel de luz, se convirtió en ángel de oscuridad.
lo que se le ocurre decir es mentira, Todo lo que diga Satanás es mentira. Todo. porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Mentiroso y padre de toda mentira. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. Oh, cuando nosotros hablamos la verdad de la palabra de Dios, mucha gente se tapa los oídos y no quiere escucharla, porque la verdad duele, la verdad te descubre, te desnuda, y no quieres aparentar como un miserable, como un mentiroso, como un falso, que te dices cristiano, pero mientes, engañas, robas, te emborrachas, te drogas. No estás viviendo la verdad del Evangelio. Estás haciendo las obras de tu padre, el diablo. Y cuando se te dice la verdad, te golpea el rostro y no quieres escuchar. Y dices, ese es un farsante, ese es un mentiroso, cuando la mentira está en tu corazón. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Ok. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Y el que no es de Dios, no la escucha. Es más, se cierra los oídos para decir, eso que está diciendo es una mentira, porque a mí los testigos de Jehová me enseñaron esto, y está en contra de mi propia creencia. Bueno, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Y el que es del diablo, escucha la palabra del diablo y se tapa los oídos para no escuchar la verdad que viene de Dios. Vamos adelante, Romano. Gracias, compadre. Estamos en el versículo 5. No, perdón. Estábamos en todavía el 4 a finalizar. Vamos a leer el 4 de nuevo para que entendamos por qué hicimos esa hilazón con San Juan 8. También vi tronos sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes le cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Ok, fíjense, volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Es decir, aquellos que no hacen la voluntad de Satanás y que no llevan el sello de Satanás ni en su frente ni en su mano, esos van a resucitar y a reinar 1000 años con Cristo. 1000 años, ¿qué significa? Ya lo dijimos, por la eternidad. Por la eternidad. Y porque si no, entonces, ¿qué va a pasar después de 1000 años? ¿A dónde lo van a mandar? No, esto estamos hablando en el lenguaje divino, no en el lenguaje humano. 1000 años en el lenguaje bíblico significa por toda la eternidad. Reinar 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. Y aquí nos vamos a ir deteniendo un poco. ¿Por qué? Porque la resurrección no va a ser del Espíritu. Bueno, la primera resurrección sí, era del Espíritu. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, Efesios 2. Efesios 2, a ver, compadre, a veces lo tienen por ahí. Efesios 2, donde dice que nosotros venimos a este mundo muertos en el pecado. Pero, y yo pido a Romano que me busque San Juan 3:5. Efesios 2, es el 1 en adelante, para que veamos en dónde está la primera resurrección. Y la vamos a fundamental con San Juan 3:5. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y de sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra,
El espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes de ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne. Ok, escuchen, hemos nacido muertos, pero Cristo nos resucita. Y vamos a ver de qué manera. Vamos a ver San Juan 3, del 5 en adelante. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Punto. San Juan 3, del 5 en adelante. ¿Qué pasa aquí? Nosotros venimos muertos, pero si no renacemos del agua, es decir, del bautismo, y de lo alto, es decir, del Espíritu, no entramos en el reino de los cielos. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la primera resurrección. La primera resurrección viene con el bautismo. Y eso también está en Romanos, que dice que con Cristo hemos muerto a través del bautismo, morimos y con Él resucitamos a través del bautismo. Así es que es importante que nosotros entendamos que nacemos a la carne. Todo el mundo nacemos muertos al Espíritu. Solo nacemos a la carne. Pero dice Jesucristo, si tú no renaces de lo alto del agua y del Espíritu, entonces no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque seguirás muerto todo el tiempo. Por eso dice aquí, dice, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Aquel que no renace del agua y del Espíritu no está vivo. Aunque ande caminando, es un muerto caminando, porque su espíritu está muerto. Está vivo en la carne, pero no ha renacido su espíritu. Y por eso dice aquí que esta es la primera resurrección. Y el resto que no nació de lo alto, ni del agua, ni del Espíritu, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Les voy a explicar en cristiano, porque si no nos vamos a perder. Yo nazco muerto, me bautizan, acepto a Jesucristo, creo en Él como Dios, como mi Salvador, entonces vivo. ¿Cuánto? Mínimo 1000 años. Pero recuerden, ya entré en la eternidad de Cristo, en la eternidad de Dios. Los 1000 años es por la eternidad, porque ya el que resucita ya no muere. Entonces, aquellos que no fueron bautizados, que no aceptaron a Jesús, que no lo aceptaron como Dios, como su Redentor, como su Salvador, ellos no resucitaron. Ellos vivieron esta vida en la carne, murieron en la carne, se fueron a la fosa y siguieron muertos, porque no tenían un alma espiritual, no tenían espíritu que les pudiera dar la vida. Entonces, esos siguieron muertos. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la segunda resurrección. Si hay una primera resurrección, por supuesto que tiene que haber una segunda, ¿verdad? Y hay una primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte biológica, cuando muere mi cuerpo. Porque aunque yo sea bautizado, acepte a Jesús como mi Salvador, biológicamente voy a morir, porque traigo la herencia de Adán. Voy a morir. Esa es la primera muerte. La muerte biológica. Pero la segunda muerte será después. Luego la vamos a analizar. Primero entendamos qué es primera resurrección, primera muerte, segunda resurrección y segunda muerte. Para que vayamos ubicándonos. Una persona bautizada vivió hasta la eternidad. Nunca va a morir. Porque ya fue resucitada en el Espíritu.
Va a morir su cuerpo. Esa es la primera muerte biológica, física, la que va a ir a la tumba, la que dicen los testigos de Jehová, que ya no tiene conocimiento, no tiene sentimiento ni nada. Eso es verdad. Ya el cuerpo ya no siente, no ve, no mira, no conoce, no sabe. Porque el cuerpo no tiene alma espiritual, porque ya se fue al cielo, como dice Eclesiastés 12, compadre, búsqueme Eclesiastés 12:7, para que entendamos lo que está sucediendo. En la primera muerte, que es la muerte biológica, la muerte de nuestro cuerpo, se separa el alma espiritual y el alma mortal queda en la tumba. Pero el alma espiritual se va a reinar con el Mesías por siempre, es decir, por 1000 años. Esa sigue viva, en espera de la segunda resurrección. Por eso dice aquí, dice, feliz y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él 1000 años, es decir, por la eternidad. Entonces, la primera muerte es la de nuestro cuerpo. La primera resurrección es la resurrección del bautismo, que es cuando resucita nuestra alma, nuestro espíritu. Pero viene para aquel que por primera vez fue resucitado en el espíritu, viene la primera muerte, pero viene una segunda resurrección. Esa segunda resurrección va a ser cuando terminen los 1000 años de espera, cuando Cristo venga, y entonces los muertos se levantarán de las tumbas, como dice 1 Corintios 15. ¿Cómo será la resurrección? Luego lo vamos a analizar. Ahorita voy a explicarles así y los voy a comprobar después bíblicamente cómo es todo eso. Entonces, el que primero resucitó al espíritu va a morir su cuerpo, pero ese espíritu ya está vivo, ya está en Cristo. Segundo, murió el alma mortal. Está en espera en el panteón, esperando a la resurrección universal. Allí se levantará glorioso como el cuerpo de Jesucristo, luminoso, para reunirse de nuevo con su espíritu. Y allí es donde se consuma la primera resurrección, la segunda resurrección, y ya no habrá segunda muerte para ellos. Ya no habrá. No tiene poder. Dice aquí, el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Feliz y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque el espíritu ya está con Dios, se alimenta de Dios, vive en Dios, está en Dios, y lo que está en Dios no muere, porque ya es prácticamente Dios mismo, como la iglesia es cuerpo de Cristo. La iglesia no muere. Por eso dice en San Mateo 16, 18 al 22, nadie podrá vencer ni matar a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es su propio cuerpo. Nadie. Bueno, vamos a dejarle ahí. Vamos a dejarle ahí y después hablamos de los muertos que no resucitaron en la primera resurrección, que no tuvieron segunda resurrección. Digo que no tuvieron primera resurrección. La primera resurrección es para todos, pero es libre y voluntaria. El que acepte recibir la primera resurrección va a resucitar por siempre. El que no acepte la primera resurrección y vivir sin el bautismo de Cristo, esos van a morir cuando llegue la primera muerte, y van a morir porque ya están muertos. Pero sí va a haber una segunda resurrección para ellos. Esa segunda resurrección es obligada para todo el mundo. Nadie se escapa de resucitar el último día. Todos, buenos, malos, grandes, pequeños, todos vamos a resucitar.
Allí no es, a veces tú quieres resucitar, no. El Señor te va a resucitar. Todos, 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 todos. Todos vamos a resucitar. Pero el que no tuvo la primera resurrección, ese no tendrá la segunda. Ese alcanzará la segunda muerte. ¿Por qué? Porque no quiso resucitar con Cristo. Lo despreció. No lo aceptó como su Dios. Simplemente quizás, es un gran hombre, ¿verdad? Ese es el hombre más grande de la historia. Sí, pero no lo aceptaste como tu Dios, como tu Salvador. Entonces estás muerto. Y si tú habías resucitado en la primera resurrección porque fuiste bautizado y después renegaste, perdiste esa primera resurrección. Volviste a morir. Y entonces cuando llegue la segunda resurrección, cuando te levante Cristo de la tierra, allí te espera la segunda muerte. Ahí te espera. Pero los que resucitaron en la primera resurrección, solo les alcanza la primera muerte, la segunda muerte ya no. Así que hay que ser de esos, de los que resucitan con Cristo y que van a morir biológicamente, pero que van a resucitar y ya no va a haber más muerte para ellos, nunca. Pero el que no aceptó la primera resurrección, o el que la perdió por rechazar a Cristo como Dios, entonces ese va a tener su primera muerte biológica y la segunda resurrección, donde va a resucitar su cuerpo y se va a unir con su espíritu, porque ese espíritu también lo da Dios. Y entonces no va a tener la oportunidad de vivir gozosamente por la eternidad, sino va a tener aquí lo vamos a leer en la próxima clase, que va a tener una eternidad en sombras, en dolor, en angustia, en castigo eterno. No es como dice la Torre del Vigía: los buenos resucitarán para buen juicio y los malos, eso ya no va a resucitar. Esos se quedaron en la tumba. Esos se fueron a la inexistencia. ¿Qué cosa más estúpida? Dios nunca se contradice. Cuando Él crea a alguien, no se arrepiente de haberlo creado. Va a ser por siempre. No hay tal inexistencia. Ese es un invento diabólico para engañar a los inocentes, a los de corazón sincero que buscan a Dios, y ellos lo están engañando. Lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a pararle allí y vamos a ver si hay algunas preguntas. Muchas preguntas vienen de allí porque es importante que remarquemos esa doctrina que Jesucristo nos está revelando a través de San Juan. A la primera pregunta dice Reina Calixto. Dice, yo me hice bolas. Entonces, cuando uno muere, ¿no se va uno al purgatorio o al infierno o al cielo? ¿Vamos a esperar? No estamos ahorita hablando ni del infierno ni del purgatorio. Estamos hablando apenas de la primera resurrección, que es cuando somos bautizados. Allí resucitó nuestro espíritu, porque el espíritu viene muerto, solo nace la carne. Por eso San Juan 3:5 dice, el que no renazca, es decir, ya nació, ¿a qué? A la carne. Por eso allí, cuando alguien dice que está bautizando a aquellos niños que fueron abortados, son unos farsantes. ¿Por qué? Porque ese niño nunca llegó a nacer a la carne. Entonces no puede ser bautizado. Eso está en las manos de Dios. Dios sabrá lo que hace con él, porque es una criatura inocente. Pero nosotros como cristianos, que tenemos que tener la doctrina de Cristo, no debemos pensar en esas fantasías. Simplemente nosotros, todo mundo, 100%, nacemos muertos a la carne. Muertos al espíritu. Nacemos solamente en la carne. Pero hay que renacer al espíritu de lo alto, del espíritu y del agua. Es decir, del bautismo de Cristo. Entonces, ese bautismo nos hace que vivamos para siempre. Quien va a morir es el cuerpo nada más. Es lo único que va a morir. Pero va a ser resucitado el último día para unirse el cuerpo con el espíritu y vivir eternamente en la presencia de Dios. Hay otra de Reina Calixto. Sí, lo del infierno, del purgatorio y del cielo lo vamos a ver después. Ahorita quiero que entendamos esto, ¿eh? Primera resurrección, primera muerte, segunda resurrección
y no muerte segunda. Ok, Reina Calixto dice, creo que ellos usan ese versículo para no comer rellena o carne de puerco, la de la Sí. sangre, yo creo. Sí, pero no entienden las escrituras. El propio diablo les ha cegado el entendimiento para que no entiendan. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Hechos 17 y Hechos, que es 29, no 17, 20, bueno, ahí habla que está prohibida en el Nuevo Testamento comer la sangre, pero ya no como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está prohibido comer sangre inmolada a los ídolos, a los demonios. El resto, qué buena moronga, ¿verdad? No se preocupen. Al que le gusta, fantástico. A mí me da asco, pero eso es otra cosa, ¿verdad? El que le gusta, qué sabrosa, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre y cuando ustedes no coman de esa sangre que fue inmolada a los ídolos. Ahí está bien claramente. En Hechos 17, no me acuerdo si es el versículo 20 o 29, algo así, pero ¿qué importa? Vayan al versículo 17, instruyanse. Y allí dice que esa sangre no la podemos comer si fue inmolada a los ídolos. Y también nos lo dice 1 Corintios 10, del 11 en adelante, donde dice, porque la carne inmolada a los ídolos es inmolada a los demonios. Y cuando tú comes sangre o carne inmolada a los demonios, estás comulgando con el altar de los demonios. Entonces, por eso es que prohíbe ese tipo de sangre, pero no la sangre normal, ¿verdad? O la carne normal, ¿no? Yo creo que por eso nos engañan, porque no, Claro, nos engañan, estamos como no en fe. conocemos la Biblia, vienen y nos trapean. Y ellos tampoco conocen y se hacen bolas ellos mismos. Como la transfusión de sangre que tampoco Como la se puede. transfusión de sangre, mire, ¿qué hacemos tontos? Un niño, ¿dónde nace? En el vientre de la madre. Y no tiene un cordón umbilical donde pasa la sangre de la madre al hijo. No hay una transfusión. Pues entonces que maten también al bebé. No nos hagamos tontos. Bueno, Es algo ilógico, ¿verdad? Antonio Vega dice, los hermanos dicen que nosotros no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero nosotros lo aceptamos con el credo. Claro. Ahora que ya somos adultos, pero lo aceptamos con el bautismo también, ¿verdad? Por supuesto, nosotros aceptamos a Jesucristo desde el día que nos bautizaron, aunque nosotros no entendíamos nada. Ya, con el simple hecho que nuestros padres nos transmitieron esa fe, estamos aceptando, y después con la confirmación, donde ya somos grandes y tenemos juicio y razón, aceptamos a Cristo y todos los domingos decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo. Ahí lo estamos aceptando. Antonio Vega Lo que dice, pasa es que no saben, ¿verdad? dice, en salsa verde la moronga está bien. Fabuloso. Bueno, ¿a otra pregunta por ahí? No se Dice salga. Adela García, ya entiendo, don Cooper, a mí sí me gusta la moronga, o sea, la rellena. Bueno, está muy bien, pero No vayamos se más salgan, profundo, ¿verdad? no se Dejemos salgan. el reino de los cielos no es comida ni bebida, es algo más grande, más profundo, ¿verdad? No nos salgamos del... Elizabeth, Elizabeth Barrera dice, don Cupertino, entonces, aunque nosotros ya estemos bautizados y ya estando grandes, no buscamos a Dios, ¿quiere decir que no? ¿Que no? Que no tenemos el Espíritu Santo. ¿Que no tenemos el Espíritu Santo? no es que no lo tengamos, es que lo podemos perder. Solo los sacerdotes pueden bautizar, solo No, de ¿ese bautismo es válido? cualquier bautizado puede bautizar en caso de emergencia, pero sí, el ministro ordinario del bautismo es el sacerdote y el diácono. Pero todo el mundo en una emergencia puede bautizar, estando bautizado. ¿Por qué? Porque es la transmisión de una fe. Y si yo creo, yo puedo transmitir esa creencia. Así es. Ahora, una persona que fue bautizada y libremente rechaza a Jesucristo como su Dios y como su Salvador, como por ejemplo los testigos de Jehová, que ya no creen que Jesucristo es Dios, allí perdieron la primera resurrección. Desde allí ya comenzó su segunda muerte. Qué triste, ¿verdad? A menos que se arrepientan y le pidan perdón a Dios, tal como dice San Juan 20 del 20 al 23. Si se arrepienten y se confiesan en ese pecado,
la iglesia, con el poder que Cristo le ha dado, los vuelve otra vez a la primera resurrección. ¿Alguna otra pregunta? Leticia Acevedo. A ver. Dice, los testigos de Jehová y adventistas bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo los sacerdotes pueden bautizar. Ay, ya se fue. Solo ese bautizo es válido. Solamente lo que dice San Juan 28, 18 al 20. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo mandó? Jesús. Lo mandó Jesús. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? A Jesús. Bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, ¿y la autoridad? Pues el Padre, y la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, los testigos de Jehová no se bautizan así. Su bautismo es inválido, es una herejía. Ellos se bautizan de otra manera. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de la congregación. Oye, ¿quién es la congregación para que me salve? Qué burrada más grande, ¿verdad? Por eso ese bautismo es un bautismo herético. Ahora, el de los adventistas sí se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos tienen otro concepto del Padre, otro concepto del Hijo y otro concepto del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Ya? Ahí está, de Reina. Y entonces, por ejemplo, mis sobrinos solo fueron presentados a la iglesia adventista, pero ya no van a ninguna iglesia. Ellos necesitan el bautismo verdad. Claro, por supuesto, ellos nunca han sido bautizados, fueron presentados. Pero es como yo le presento a mi hijo a fulano, mira, te presento a mi hijo. ¿Y eso qué tiene que ver? No, no hay que presentarlo, hay que ofrecerlo como hijo. Y ahí nomás lo están presentando para que Dios haga lo que quiere con él. Sí, pero Dios no quiere hacer cosas a la fuerza. Es el propio hijo el que tiene que responder a lo que quiere que Dios haga con él. Entonces ellos no están bautizados, ellos no han llegado a la primera resurrección. Y si mueren sin resucitar, ellos van a resucitar en la segunda resurrección, pero van a tener una segunda muerte. Separación de Dios total. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un alma espiritual, solo un alma material, humana, animal. Don Cooper, los hermanos separados, los evangélicos, ellos dicen que la presentación a los niños solo cuando están pequeños y ya el bautismo ya cuando ellos estén grandes y que ellos decidan. Es como yo... Sí, pero ese es un engaño que el diablo les ha metido. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando un hijo recibe el bautismo se hace hijo de Dios. Mientras tanto no es hijo de Dios. Es una criatura normal, como un perro, un gato, un burro. Así de sencillo. Y el diablo los engaña, precisamente para no tener hijos de Dios. Lo que al diablo le revienta es que el hijo que va naciendo se haga hijo de Dios. ¿Qué más? Rosa García. Reina Calixto primero. Dice, ahora estoy tratando de explicarles, pero ya sería decisión de ellos. Sí, por supuesto. Pero hay que llevarles la palabra, llevarles el evangelio. Y ya si no se arrepienten y si no optan por el bautismo, eso ya es cosa de ellos. Y tú cumpliste como cristiano, como profeta de Cristo, en llevarles el mensaje. ¿Qué más? Adela García. Renacemos, pero no buscar a Dios. Adela García dice, si con bautismo renacemos, pero al no buscar a Dios, es cuando estamos muertos, somos huesos secos. Si nos arrepentimos y tratamos de entender su palabra, es volver a la vida, ¿es así? Sí, así es. Una persona que fue bautizada resucitó, pero si no busca de Dios, esa alma necesita el alimento espiritual, y si no lo tiene, va muriendo. Y ese llega el momento en que pierde esa primera resurrección y llega a morir en la primera muerte, y cuando venga la resurrección no va a tener una vida espiritual, un alma espiritual. Entonces ahí viene la segunda muerte. Dice Rosa García, Don Cooper, hay personas que se han casado de otra religión y dicen que es igual que la católica. ¿Les podría explicar, por favor?
No, definitivamente que no es lo mismo. Y que una persona se casa en una secta, allí no hay un sacramento. Hay un convenio, hay un matrimonio, sí, pero no hay un sacramento. Eso es lo que no entendemos. Que una persona que se casa en una secta, sí tiene un matrimonio, pero no tiene un sacramento. ¿Y qué es el sacramento? Lo que te va a salvar. La unión con Dios. La unión con Dios. Aunque tú prometas a Dios, sí, pero no es un sacramento. Por eso Cristo dejó sus sacramentos. Y ese es el problema de las sectas, que no aceptan los sacramentos. Entonces no los aceptan, están en contra de Dios. Es como dice Lucas 6:16. Si me dices, Señor, y no haces lo que me dices, ¿para qué me lo dices? No eres. No soy tu Señor. ¿Quién sabe quién será tu Señor? Pero yo no. Mi Señor. Bueno, ¿quién más? Antonio Beca. Antonio Vega. Mi sobrino también solo lo presentaron y me da tristeza, y ahora sabiendo me da más tristeza. Bueno, ahí está tu tarea, Toño. Tienes que llevarle ese mensaje. Bautizarlo, ser el Amén, padrino. amén. Yo quiero eso, renacer en Cristo Jesús. Gracias a todos los hermanos en Cristo. Adela, a ti, a mí y a todo el mundo, nos ha dado una segunda oportunidad. Mira qué revolcada nos vino a dar Satanás. Estamos recientes de esa revolcada. Y es una segunda oportunidad para seguir adelante y no tener pena ni vergüenza. Sabemos que alguien lo necesita, vayamos y llevémosle la palabra de Dios. Amén. Si lo acepta, ganó. Y si no lo acepta, se la perdió. Pero nosotros cumplimos con nuestro deber. Bueno, si ya no hay más. Reina Calisto. A mi segunda muerte, a mi entender, es el infierno. No, no es exactamente eso. Sino que en la segunda muerte, Hola. como no tuviste la segunda resurrección, entonces, ¿qué va a pasar? Digo, cuando no tuviste la primera resurrección, llega tu segunda muerte, y entonces ahora sí te mandan al infierno. Pero una cosa es la segunda muerte, y otra cosa es el infierno. Aquellos que les tocó la segunda muerte van a ser separados totalmente de Dios y lanzados al lago de fuego que arde en fuego y azufre, y por toda la eternidad. Y dice el Apocalipsis, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es como dicen los testigos de Jehová. No, Dios tan bueno y tan misericordioso, ¿cómo va a lanzar a sus hijos al infierno? No, es que no, Dios no está lanzando al infierno a sus hijos, sino a los hijos de Satanás. El infierno no son para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios está el cielo, en la presencia de Dios, gozando eternamente y eterna felicidad. Pero para los hijos del diablo, para los que no tuvieron esa primera resurrección, allí viene la segunda muerte, y entonces van a ser lanzados al lago de fuego. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, para que estén con los oídos atentos. Transmitan este video y también invitan a más gente que lo vea, porque estamos todos desconociendo de las Santas Escrituras. Alicia de Bueno, Carrera. pues, La Elizabeth, última, nosotros la tenemos última. familia que ya se fue a otra disque religión, o piensan que donde quiera que está Dios, pero creo que allí está nuestro trabajo de evangelizar por medio de la palabra de Dios a nuestra propia familia. Por supuesto, es verdad. Bueno, porque Dios los bendiga, si ya no hay más, y los esperamos el próximo lunes, primeramente Dios, a esta misma hora. Y yo quiero darle gracias a todos aquellos que estuvieron orando por mí, por mi esposa, para que nos recuperáramos, y aquí estamos. Sus oraciones fueron escuchadas. Definitivamente este virus no es una vacilada. Nadie lo puede contar. Solo el que lo vive sabe lo que es. Es ver a la muerte cara a cara, o ver a Dios cara a cara. Depende de lo que tú elijas. Es algo muy feo, pero al mismo tiempo muy hermoso, porque te da esa oportunidad de tocar la misericordia y el amor de Dios. Así que gracias a todos aquellos que estuvieron orando, y que Dios los bendiga, y pídanle que nadie de su familia ni ustedes vaya a ser alcanzado por este virus. Que Dios los bendiga y esa gran misericordia que has tenido para con nosotros. Bendito y alabado seas. Aquí estamos dispuestos como instrumentos tuyos, fieles, llevando tu palabra
a todos aquellos que de buena voluntad acepten tu propio mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Quiero felicitar a todas las parejas de la pastoral familiar que están llevando sus temas. No pierdan ni un tema. Échenle todas las ganas porque ustedes no se imaginan lo que se pueden perder. Y el que quiera tener esa reconciliación con Dios, recuerden que el Padre Antonio está confesando todos los lunes a las 7 de la noche. Aquel que quiera ir, va, se reconcilia con Dios y va a tener en presencia del Todopoderoso, del Santísimo, nuestro Señor Jesucristo, vivo en el altar para que le dé gracias y pida por todas las necesidades de todos. Y no se los olvide, cada lunes estamos aquí. Terminando el Apocalipsis, ya hay otro programa que tenemos por ahí, muy interesante para que ustedes se sigan nutriendo de la palabra de Dios. Recuerden que todos los días a las 9 de la noche, conéctense a orar con nosotros en el Santo Rosario, a las 9 de la noche. Y mil felicidades a todas las madres, hoy es su día, todas las madres del mundo. Hay unos que dicen, no, ahorita todavía no es el día mío. No, olvídense. Son madres, felicidades. Que Dios las bendiga, les dé fuerza. Ustedes son lo más parecido al amor de Dios. Amén. es el amor. Que Dios los bendiga. A Gracias, todos. don Cooper. Gracias. Felicidades a Benita también. Felicidades a todas las madres guerreras. Felicidades para mí, felicidades para todas ustedes, las que se están conectando en la clase bíblica, mis hermanos. Dios los bendiga a todas esas mamás guerreras en la vida, guerreras en todo lo que hagamos, mis hermanos. Que tengan una bonita noche. Recuerden, nos conectamos en el Santo Rosario a las 9. Aquí los esperamos. Vamos a dar un poquito de tiempo, ¿verdad? Para que estén listos en la oración y bueno, compartan este video. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Nos esperamos en el Santo Rosario, ¿ok?